Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre. Periodismo sin censura ni mordazas. Amables televidentes, bienvenidos a una edición más de Prensa Libre. El día de hoy estamos en el histórico distrito de Huaura. Desde aquí hacemos nuestras entrevistas. El día de hoy hemos concertado una entrevista con un docente de vocación, un dirigente de los maestros del SUTEP, y un compañero también de las luchas estudiantiles, Néstor Escalante Chan, quien ha llegado hasta aquí para hablar del tema político, del análisis económico y social de lo que ocurre en nuestro país. Néstor, gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Bueno, primero agradecer el espacio, ¿no? Y también saludar a tu público que te sigue en todos tus programas que estás difundiendo de años atrás. Y bueno, partir pues porque hay que... Vamos a iniciar con el análisis internacional. ¿Te parece? No hay ningún problema. Vamos con el análisis internacional. El año que se fue, el año 2019, ha sido un año de mucha convulsión en América Latina, ¿no? Inició con el Ecuador, el alza, en este caso el Estado termina quitando los subsidios a los hidrocarburos y se incrementan los pasajes. Lenín Moreno se derechiza, ¿no? Da un giro bastante decepcionante para el pueblo ecuatoriano y empezaron las protestas que terminan con la radicalización no de los que iniciaron, en este caso los transportistas, sino con los pueblos originarios, los pueblos indígenas del Ecuador. En el Ecuador, ese análisis, ¿cómo tú puedes dar tal vez una opinión con lo que ocurrió allá? Bien, yo creo que puntualizando un poquito lo que tú mencionabas, ¿no? Latinoamérica, yo creo que hasta el mundo ha comenzado desde el año pasado a despertar, ¿no? Y ha habido un escenario bastante convulso, ¿no? Y eso tiene que ver, a mi juicio, a mi manera de ver, con la situación económica del capitalismo mundial, ¿no? El capitalismo mundial, desde el 2008, que entró en una crisis, en una recesión, luego hubo una lenta recuperación, pero esa lenta recuperación no fue total. Y si nosotros miramos, por ejemplo, las cifras económicas en América Latina, vamos a encontrar que en América Latina hay una desaceleración, ¿no? Las grandes economías como Argentina, Brasil, México, son economías que no han despegado, ¿no? Y son los gigantes que se podría hacer de América Latina. Esto en gran medida por la desaceleración de la economía china y también por la guerra comercial, ¿no? El año pasado se libró y se agudizó la guerra comercial entre las dos grandes economías del mundo, llámese Estados Unidos como la superpotencia hegemónica aún, y China, que es una potencia que ha crecido bastante, y son las dos economías que en general son las palancas del mundo del capitalismo, ¿no? Y las dos tienen mucho que ver acá en América Latina. Y eso tiene que ver con las convulsiones que se van a dar, no solamente a nivel mundial, sino también acá en América Latina. En Ecuador, por ejemplo, ¿no? En Ecuador sucede de que Lenín Moreno, que es un gobierno... que fue elegido por el mismo pueblo, diríamos, simpatizantes y militantes de Revolución Ciudadana de Rafael Correa, del ¿no? partido de Correa, ¿no? Que era un partido, digamos... progresista, ¿no? Progresista, alternativo a la influencia de la derecha oligárquica, pro-yanqui, ¿no? Pero Lenín Moreno era lo que luego se va a develar como un topo infiltrado de esa derecha y de los Estados Unidos, porque finalmente en el poder rompe todos los vínculos con el gobierno anterior, con el gobierno antecesor, y se entrega a las políticas de los Estados Unidos, ¿no? Lo más vergonzoso, Néstor, fue la entrega de el gobierno de Lenín Moreno, de uno de los enemigos número uno
de los Estados Unidos, como fue Julian Assange, aquel que demostró a través de los Wikileaks cómo los Estados Unidos, directa o indirectamente, estaba vinculado a ya prácticamente a las colonias en el mundo, ¿no? Ordenaba gobiernos políticos en América Latina, en África, en Asia, y todos esos secretos los sacó, los develó al mundo. Claro, Julian Assange fue el que desde adentro conoció y dio información de cómo los Estados Unidos estaba detrás de muchos gobiernos, cómo controla y vigila los gobiernos que son dependientes de Estados Unidos, ¿no? Incluso cómo conspira contra gobiernos que son alternativos, ¿no? Es vergonzoso que el gobierno de Lenín Moreno haya entregado. Creo que eso va a pasar en el mundo como uno de los actos más cobardes del gobierno de Lenín Moreno, de entregar a Julian Assange, que prácticamente hoy está muriéndose en las prisiones de Inglaterra, ¿no? Exacto, ¿no? Pero entonces, como yo te decía, entonces lo que va a venir luego es una medida de ajuste, ¿no? Es lo que hizo Macri en Argentina luego de reemplazar a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces ellos realizaron ajustes, pero guiados, orientados por el Fondo Monetario Internacional, y nosotros vemos que el Fondo Monetario Internacional está dominado por los intereses financieros de Estados Unidos. Entonces ellos aplican una política de ajuste en Argentina y luego también en Ecuador, y la gente sale. En Argentina también hubo bastante convulsión social, bastante rechazo que se va a reflejar electoralmente luego en la elección de Fernández. Nunca se cumplió la promesa de Macri, que es un neoliberal declarado, de devolverle, decía, vamos a terminar con la pobreza en Argentina, y lo único que se logró fue endeudar más a Argentina y quitar los derechos sociales, y eso hizo que la gente tenga memoria y votaran en las primarias por una alternativa como era pues, el peronismo, ¿no? El peronismo de Fernández, que el día de hoy está gobernando Argentina. Claro, y en el caso de Ecuador, si bien es cierto no existe una coyuntura electoral, pero hubo bastante convulsión en las calles, ¿no? En rechazo a estos ajustes. Te pregunto, económicos. ¿por qué en América Latina estamos observando, por ejemplo, Lenín Moreno tuvo que terminar cediendo en parar los decretos que había sacado para quitar los subsidios, y terminó todo, ¿no? O sea, hubo muertos, sí, hubo protestas, sí. Yo recuerdo lo más vergonzoso para los medios de comunicación fue la salida de RT de Ecuador, ¿no? Porque informaba desde las calles lo que ocurría, la brutal represión. Pero haciendo un balance, un análisis, decimos, bueno, al parecer fue una protesta nada más por el tema económico, no hubo un posterior planteamiento político. Claro, lo que pasa es que en el caso de Ecuador hubo una protesta ciudadana, indígena, muy fuerte, que pero netamente económica, ¿no? Tuvo que terminar en trasladarla a la sede de la capital de Quito a Guayaquil, ¿no? Claro, llegó a ese extremo, porque prácticamente Quito era una ciudad cercada por el pueblo. Entonces el gobierno de Lenín Moreno tuvo que retroceder en muchos de sus decretos, y como tú mencionas, básicamente ha sido una movilización reivindicativa, ¿no? Claro. Políticamente no fue a más, ¿no? Muchos de los dirigentes solamente llegaban a cuestionar los decretos de urgencia, y a lo mucho llegaban a cuestionar el papel tutor del Fondo Monetario Internacional, porque eso era una receta del Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional nace como un organismo para, en sus ideales, ¿no? En su visión y misión como institución, nace como una institución para solucionar los problemas en el mundo. O sea, solucionar sobre todo los problemas de infraestructura en América Latina, África, Asia, y los países que eran los no alineados o emergentes. ¿Por qué se ha convertido el en el monstruo, ¿no? Es el usurero del mundo? Todo el mundo le debe al Fondo Monetario Internacional. Y quien no esté a merced de sus recetas termina siendo una paria en el sistema financiero, o le suceden conspiraciones, derrocamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué este organismo se ha convertido en el gran banco de los pueblos o los gobiernos más deudores del mundo? ¿A qué se debe que se ha tergiversado? Yo tengo entendido que el Fondo Monetario Internacional salió después de la Segunda Guerra Mundial como una alternativa de desarrollo, pero sin embargo el día de hoy todos los países que han tenido préstamos del Fondo Monetario se quejan
y dicen que les ha ido peor, ¿no? Les ha ido peor de lo que estaban. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional hay que ponerlo en el contexto económico de la cual surge, ¿no? El capitalismo, luego de su fase de desarrollo industrial productivo, entra a una fase financiera, ¿no? Lo que otros autores llaman a la fase imperialista, ¿no? En esa fase imperialista, ¿no? Que habla que crece el papel del capital especulativo, el capital financiero, se da justamente entre 1911 y el posterior la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y es Estados Unidos la potencia donde todo ese capital industrioso, productivo, va a comenzar a dedicarse a las finanzas, ¿no? Y eso no solamente, claro, va a ser Estados Unidos, luego va a ser Inglaterra, Francia, Alemania. Los socios de la OTAN, ¿no? Están vinculados todos esos países que van a tener sus pugnas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de finalizado la Segunda Guerra Mundial, victorioso la oligarquía financiera de los Estados Unidos y de Inglaterra y Francia, que van a ser los que van a salir ganadores de esta guerra mundial, ellos van a decidir la creación de un instrumento financiero. ¿Para qué? Para asegurar su hegemonía. O sea, el instrumento financiero llamado Fondo Monetario Internacional es un instrumento de dominio de todos estos grupos oligárquicos financieros que van a tener como una forma de diseñar el control de las economías de los pueblos coloniales, semicoloniales o dependientes a través del Fondo Monetario Internacional. A través de los préstamos, ¿no? Ellos van a condicionar, ¿no? La condición económica de ese pueblo y van a condicionar también, ¿no? Su materia prima, sus mercados, y a partir de ahí van a comenzar a dominar. Eso fue ahora el Fondo Monetario Internacional, para terminar la idea. Y claro, y fue visto como una opción de desarrollo. Bueno, efectivamente Estados Unidos, para la época pues de 1950, 1960, del PBI mundial, pues Estados Unidos era el 70-80% del PBI mundial. Entonces todo el mundo veía pues Estados Unidos como era la fábrica del mundo. Entonces, ¿por qué Estados Unidos ha devenido ahora, tú decías? ¿Por qué el Fondo Monetario ha venido ahora en todo lo que menciona? Yo creo que desde sus raíces fue así. Lo que sucede simplemente es que ahora el carácter especulativo, el carácter financiero de su economía está generándose crisis. Bueno, ha habido crisis ya anteriormente, pero hay un factor adicional que no existía antes, que es la competencia de China. China es una potencia que creció bastante. Vamos a terminar con el tema del Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional, en espíritu de su discurso, para que los gobiernos y los pueblos los vean atractivos, porque si no, ¿quién se va a atrever pues a endeudar su país, no? Tiene un discurso de espíritu cooperativista, ¿no? Ese discurso nos manda, ¿no? Es como los bancos que nos hacen creer que con hacernos grandes préstamos nosotros vamos a lograr nuestras insatisfacciones materiales, ¿cierto? Es lo mismo. Pero al final y al cabo, el Fondo Monetario Internacional no es nada más que un banco internacional que presta y que cobra intereses, y que cuando los estados no pueden pagar intereses, te vuelve a hacer un préstamo y te condiciona la política de gobierno. Es decir, te dice, muy bien, te voy a prestar, sí, vemos que tu país hay mucha anemia, hay mucha pobreza, falta infraestructura, ya te presté, ojo que me estás debiendo, te voy a prestar más, pero para prestarte más, tú tienes que ser responsable en el tema fiscal, del dinero. Yo te voy a prestar, sí, pero lo primero que tienes que hacer es quitarle los derechos laborales, porque eso es una carga que impide que tú puedas pagarme. Eso es en el fondo lo que dice el Fondo Monetario Internacional a los pueblos que les deben. Entonces, el Fondo Monetario Internacional no es más que un banco usurero, no es más que un banco que, como cualquier otro banco, quiere lucrar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que dejar claro a la población que nos está escuchando. Claro, y esas recetas son los que continuamente generan crisis en el pueblo, y son los que los gobiernos de América Latina, sobre todo ya a partir del fin de la Guerra Fría, ¿no? Se va a implementar a rajatabla. El famoso consenso de Washington no es más que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional le pone, ¿no? O le puntualiza a los gobiernos que son dependientes, ¿no? Entonces, en ese consenso de Washington va a entrar el Perú. Y también va a entrar de uno en uno, claro, Chile con un golpe de Estado en el 73, Ecuador, Bolivia, Perú al final, pero todos estos países van a entrar a esta estamos en una zona de influencia política de uno de los países más poderosos del mundo, pues, ¿no? Claro, todavía somos zona de influencia política
y también somos zona de influencia militar, somos zona de influencia económica y naturalmente pues no somos ajenos a ese dominio del consenso de Washington. Claro, pero también allí, por ejemplo, ahí decía lo último, ¿no? El último elemento que tendríamos que poner para entender la figura. El creciente influencia económica y comercial de China. O sea, China ha crecido, ahorita es la segunda economía, lo ha desplazado a Japón, ya es la segunda economía mundial. Estados Unidos ya no es el que aporta más al PBI por sí mismo, ¿no? Ya si uno mira la torta del PBI mundial, vamos a encontrar que China está muy cerca de Estados Unidos. China tiene un plan de acá al 2050. No, pero a ver, vamos a hablar de forma seria. El PBI de China es al ¿cuánto? 20% del PBI mundial. En los Estados Unidos bordea el 40%, sigue siendo económica y financieramente, Estados Unidos sigue siendo pues el que domina, ¿no? El dueño del capital en el mundo son los Estados Unidos, ¿eh? Ahora, no estoy hablando yo de la fábrica, ¿no? Del desarrollo de la industrialización, que sí, China está haciendo la competencia. Te pregunto, ¿qué pasa en esa ruptura de la potencia emergente que es China? ¿Qué pasa si China vuelve y domina el mundo económicamente, ¿no? Porque los Estados Unidos lo único que ya está conservando es su capital, su desarrollo financiero. Ya el desarrollo industrial ha terminado en un segundo o tercer honroso lugar. Ya, mira, causa y consecuencia. ¿No te parece que va a ser terriblemente para los pueblos del mundo que China logre la supremacía mundial? Porque los que más contaminan en nuestro país son los chinos. Los que no respetan las políticas medioambientales son los chinos. Yo no me causa mucha esperanza este país capitalista como es China. No, claro. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica, pero ya no es como antes. Entonces, ahí tendríamos que ser un poquito más, ver la perspectiva histórica, ¿no? China ha venido creciendo hasta el 17-18% desde hace 10 años. Está en desaceleración ahora justamente por los problemas que tiene con Estados Unidos. El año pasado creció a 8 a 9%. Claro, es desaceleración para el ritmo de crecimiento que tenía hace 10, 15 años. Claro. Pero ni qué decir, China es la segunda economía del mundo y tiene un plan al 2050, digo yo, a desplazar a Estados Unidos. Estados Unidos sabe bien que su competencia estratégica, ¿no?, es China. Y China, querramos o no querramos, tiene una influencia económica, comercial muy fuerte acá en el Perú. Yo creo en el Perú y en América Latina. Entonces ahí va lo que tú mencionabas, ¿no? China tiene una influencia y es cierto la contaminación. Y es cierto, pues, porque China es un país que ha devenido a un país imperialista. Y como cualquier potencia imperialista, buscan pues acumular capital, buscan pues extraer plusvalía sin interesarle el derecho de los pueblos y sin interesarle la naturaleza. Entonces, eso lo hace Estados Unidos, eso lo hace China también. Claro, pero los chinos son más sanguinarios, ¿ya? Los chinos no respetan. Mira lo que pasó en nuestro país con Doha-Ram. Claro. O sea, es terrible lo que hacen los chinos. La protesta en Tía María no va es porque los chinos pretenden meterse con todo nuevamente, ¿no? Y bueno, claro. Aquí en Chancay vamos a tener un puerto de multipropósito con el 70% o 60% de capital chino. O sea, los chinos no respetan el mundo, lo único que ellos quieren es acumular capital a diestra y siniestra y no me parece muy esperanzador. Yo creo que por ahí va también el temor de muchos gobiernos en América Latina, ¿no? O sea, somos progresistas, pero ¿a quién nos apoyamos? O sea, ¿a quién nos recostamos para poder tener, sin duda, en el mundo se necesita pues respaldo internacional? O sea, es imposible ser una isla en el mundo. Claro, la economía globalizada te exige de repente no romper relaciones comerciales porque el mundo y la economía se desarrollan de tal forma. Y bueno, lo que tú mencionabas, no le tienes esperanzas al capitalismo chino. En realidad hay que desconfiar del capitalismo en general, porque claro. En general es el capitalismo, ¿no? Y sus leyes que hacen. Es lo mismo con diversos rostros, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solamente que hay dos versiones, ¿no? Estados Unidos fue neoliberal o propuso o impulsaba el neoliberalismo hasta que China le ha comenzado a competir y ahora Estados Unidos ha entrado en una versión proteccionista con Donald Trump, ¿no? Un poquito para entrar y contrarrestar a China, ¿no? Y entraron en guerra comercial. Y para terminar en esa parte, porque
estas dos cosas, la situación de la crisis de la economía y la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tiene que ver con América Latina. Empezamos nosotros hablando con Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y decíamos que Ecuador tiene que ver con eso también, tiene que ver, porque bueno, Estados Unidos hace un ajuste económico, el pueblo de Ecuador se levanta, firma nuevamente un préstamo con el Fondo y se Monetario, vuelve a endeudar con el Fondo Monetario endeudar. Internacional, ¿no? Y en Argentina pasa algo similar, ¿no? Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, en Chile también fue y sigue siendo... Eso es lo que te iba a preguntar. La esperanza, creo yo. Ahora, pueblo, eso es lo ¿no? que te iba a preguntar, ¿no? Lo más serio del estallido social, de lo que ha ocurrido, más de 20 muertos, más de 60, 80 personas que han quedado ciegos en Chile, y una movilización social, una protesta en las calles nunca antes vista en el siglo XX y XXI. Los chilenos han sacado una pulsión de frustraciones que tenían para arremeter con todo lo que significaba para ellos la opresión, ¿no? Desde centros comerciales, desde el metro de Santiago, desde agredir a todo lo que significa para el poder estatal. Claro. ¿Qué análisis eso hay que verlo, como te decía yo, dentro de los problemas económicos del capitalismo mundial y dentro de las contradicciones que se desarrollan, ¿no? Porque esto, lo que ha pasado en Chile, no es nuevo. Si uno mira la historia, vamos a encontrar... No, pero sí es nuevo en Chile. Claro, en Chile. ¿Y sabes por qué te digo? En Chile. No nos explicamos, la gente no se explica que en Chile, si según los datos que se tienen, han pasado un gran porcentaje de gente que era pobre, considerada pobre, a la clase media, que es dejar de ser pobre, ¿no? Entonces, ¿cómo un país que va abriendo la puerta termina mostrándonos un descontento de tal magnitud que uno no explica? Los sociólogos siguen dando algunas interpretaciones, pero al parecer el mayor descontento es estar en la clase media. No. Yo creo que el tema pasa porque entender de que el neoliberalismo ha fracasado. O sea, todo esta situación económica, esta crisis del capitalismo, ha hecho de que retumben las grandes economías y también retumben las economías más dependientes, más pequeñas, ¿no? Y eso finalmente lo siente la población, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la población percibe que su situación no está bien y no tiende a mejorar, y entonces comienza a crearse un clima de rechazo y descontento. Y eso se está expresando no solamente en Chile, te decía yo, ¿no? Eso se expresó también en Francia, con el movimiento de los chalecos amarillos, que todavía continúa. Se ha expresado, por ejemplo, también en la India, grandes millones, movilizaciones de trabajadores. Porque, ¿qué encontramos? Que en una situación de crisis económica, los grandes gobiernos, ¿no?, de la versión, sea del capitalismo estatal chino, o sea del capitalismo neoliberal, ¿no?, ajustan en contra del pueblo. En el caso ahora, de Chile... Cuando el presidente Sebastián Piñera sale un discurso y dice: estamos enfrentando a un enemigo muy poderoso. Algunos analistas decían: sí, el enemigo muy poderoso es el mismo Estados Unidos, que está abandonando al gobierno chileno, porque el gobierno chileno meses atrás ha terminado vendiendo acciones de Codelco, que es una de las minas de cobre más poderosas del mundo y que es controlado por los militares y el gobierno chileno. El problema allí es de fondo, la bronca entre la supremacía de dos potencias, uno con el control político y financiero, que es los Estados Unidos, y el otro con el control industrial y la extracción de minerales primarios, en este caso el cobre, como China, que está metiendo sus narices en asuntos políticos. ¿Es así? También existe ese factor, pero yo lo veo más por el sentido de que la desigualdad. O sea, yo creo que en el caso de Chile, como en Ecuador, Francia, es donde más encontramos la expresión de la desigualdad. Si es por desigualdad, en el Perú hay más desigualdad que en Chile. ¿Por qué en el Perú ¿por qué en el Perú la gente no ha salido a protestar en las dimensiones que Chile? Y no solo eso, porque aquí hemos tenido motivos suficientes. Con más razones. ¿Por qué acá no? ¿Por qué claro, en Chile? Es que ¿Por qué acá ahí no? tiene que haber un factor. Primero, el capitalismo neoliberal se impone en Chile en el 73 con Pinochet.
A sangre y fuego. A sangre y fuego. Y aquí también. Está bien, pero ya fue en el año 73. Entonces, digamos que Chile es la experiencia neoliberal, la primera experiencia neoliberal en el mundo es Chile. Y al año 2019, 2020 ahora, ya tenemos pues algo de 40, 50 años de experiencia ¿Tú crees neoliberal. que tiene que ver algo la temporalidad con la pulsión de las insatisfacciones y frustraciones materiales y espirituales de la gente? Es un factor. ¿Por qué? Porque quiere decir que el neoliberalismo ya ha sido más desarrollado. Allá se ha privatizado todo. Es por eso que el costo de vida es muy elevado, porque todo está en manos del gran capital. Es cierto que aquí... Y es lo que en el Perú se está haciendo. Porque es cierto en el Perú, que aquí... la derecha, para terminar, la derecha peruana, la gran burguesía en el Perú, siempre nos han dicho que el modelo de nosotros es Chile. Y que Chile nos lleva a nosotros 20, 30 años de ventaja. ¿Por qué? Pero es cierto, en infraestructura están bien desarrollados. Seguramente, pero... Ahora, lo que tú mencionas, me imagino, a lo que tú vas es al acceso de oportunidades de los ciudadanos, ¿no? Allá no hay acceso a la educación como la tenemos acá, no hay acceso a derechos laborales como que tal vez todavía lo tenemos acá, y las reformas sobre todo en el tema de pensiones y en el tema de los AFPs. Pero te consulto, te pregunto, a ver, acá en nuestro país, te vuelvo a decir, hemos tenido temas más importantes para que esa frustración de los cinturones de pobreza y los cordones de asentamientos humanos que viven entre cartones y plásticos, que es una realidad innegable, la vergüenza indigna de llegar a fin de mes y no poder darle de comer a tus hijos, eso pasa en nuestro país. ¿Y por qué en nuestro país la gente no ha hecho lo mismo que ha pasado en Chile? Claro. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Ya, entonces, convengamos de que este modelo, este sistema económico está diseñado para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Eso sucede en el mundo, ¿no? Y eso sucedió también en Chile, la desigualdad. Ahora, hay otros elementos, porque si miramos ahí de esa óptica, en el Perú existe pues una desigualdad tremenda. El Perú tiene uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina, pero no pasa lo que pasa en Chile. Ahí tiene que ver pues un factor de subjetividades, el factor ideológico, político. En Chile de repente hay mayor organización, hay ¿no? una generación de jóvenes que ahora ya no son tan jóvenes, pero que vienen desde hace 10 años luchando por la gratuidad de educación, que vienen luchando contra la privación y que han logrado, ¿no? desarrollar un camino a lo que ahora estamos viendo en Chile, ¿no? Lo que ahora nosotros vemos en Chile no es azar, no ha venido de la nada. Es el producto de 10, 15 años de movilización de jóvenes del pueblo que han estado oponiéndose a las reformas privatistas y que ahora nos están mostrando el camino y nos están planteando una asamblea constituyente. A ver, ¿no? hay algunos análisis que he podido escuchar y leer que dicen lo siguiente, ¿no? Que en Chile, es cierto, hay ciertos sectores a los cuales se le ha estado oprimiendo, como es el tema del sistema de pensiones, la falta de acceso a la educación sobre todo, que es uno de los temas, el por qué esto ha generado de que la mayoría de frustraciones de los derechos no otorgados a los ciudadanos chilenos haya terminado en una convulsión terrible. Lo que mencionan que en nuestro país, tal vez estamos equívocos en lo que voy a decir, a ver qué te parece, es que en el Perú una de las válvulas de escape social es el tema de la informalidad, ¿no? O sea, la informalidad termina siendo una oportunidad para mucha gente de acceder un tanto a la pobreza material. Yo mañana saco mi carrito sanguchero, no pago impuestos, vendo y todo lo que vendo lo utilizo para satisfacer lo que el Estado no me brinda en el tema de salud, en el tema de vestimenta, en el tema de alimentación. La informalidad de nuestro país es una válvula de escape a la protesta, a las frustraciones sociales. ¿Qué opinas tú? Bueno, no solamente la informalidad, ¿no? En Haití, por ejemplo, los índices de informalidad son mucho más elevados que en Chile, pero tampoco existe lo que hay en Chile. O sea, la informalidad, si bien es cierto, te desembaraza del Estado. Haití ha estado casi en una revolución, en casi una guerra interna, ¿no? Sí, pero es más por un descontento con el tema de la reconstrucción, ¿no? Porque Haití pasó por un sismo y bueno... Pero te pregunto, he visto que en los últimos años en América Latina ya no hay motivaciones de prioridad política, ¿no? La mayoría son descontentos de orden económico, material, lucha más por el pan que por la libertad, ¿no? Más lucha por el pan que por la paz, diríamos nosotros. O sea, la lucha política como que ha quedado en un segundo o tercer plano. Es la falta o carencia de educación, la falta de organización social, la falta de la participación de partidos políticos, no lo sé.
pero solo la gente marcha cuando se toca de los bolsillos de la gente. Luego está tolerando y soportando todo. En Chile yo creo que no es así. En Chile están planteándose cambiar un modelo económico. No, pero esos pequeños sectores, ¿no? O sea... En Chile no, está, o sea, la Asamblea Constituyente, el cambio de Constitución, lo está hablando la gente en común. No, pero eso es otro tema. O sea, la última ¿no? constitución de la dictadura en América Latina va a ser la nuestra, la del Perú. Claro. Porque ya la constitución de la dictadura de Chile va a terminar siendo reemplazada por una constituyente. O sea, están buscando un nuedel acuerdo social. Y claro, y es un pacto político. Un acuerdo social que esperemos pueda ser del agrado de todos los sectores, ¿no? Pero lo cierto es que en Chile la oligarquía chilena, la muestra de desprecio, ¿no? Le escuchaba a la esposa de Piñera y decía, nos van a quitar nuestros privilegios, casi como una monarquía absoluta donde... Claro, ¿no? Antes de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, que los privilegios de los que creen de verdad. En Chile se ha creído de un sector dueño del país, ¿no? O sea, ya se han creído eso, ¿no? Y eso manifiesta en su discurso, en su forma de expresar. Bien, entonces, hay un poquito ya entrando al Perú, porque tú me preguntabas hace rato, ¿no? ¿Y por qué en el Perú no? Ya, bueno, en el Chile estamos viendo de que el movimiento social está buscando una salida en un nuevo pacto social, que es una nueva constitución. No solamente es una nueva constitución redactada por el Parlamento, sino está exigiendo de que el pueblo participe en la redacción de esa nueva constitución, ¿no? Lo cual es el proceso político, diríamos, ¿no?, más significativo en Chile, ¿no? Ecuador no ha tenido esos signos, no solamente es un movimiento reivindicativo y lo que tú mencionas, ¿no? Ahora, en el caso del Perú, yo leía, por ejemplo, un análisis de la BBC de Londres que iba en el sentido que tú mencionabas, ¿no? Uno, el tema de la informalidad, que en cierta manera, pues, no tiene razón. ¿Por qué? Porque el peruano que participa en la economía informal se siente, si bien es cierto, se está desatendido el Estado, pero se siente que no hay que exigirle eso al Estado. Por lo mismo que desarrolla una economía sin informal, impuestos, sin impuestos. Así como el Estado no me da educación, no me da salud, entonces tampoco yo le doy impuestos. Claro, y ahora el mercado se siente feliz, ¿ah? Claro, o sea, no le cuestiona nada. El mercado dice... Están utilizando lo que nosotros aspiramos, ¿no? La supremacía de liberar de cualquier tipo de vínculo con el Estado, y esto es el paraíso, pues, del mercado fundamentalista, dogmático, donde dice que solo el mercado debe de tener control de toda la vida económica de una sociedad. Hay un problema, ¿no? Porque el problema pasa que los grandes monopolios aspiran a controlar mercados. Así es. Y para eso necesitan barrer, ¿no?, a los informales, ¿no?, a los pequeños productores, a los informales. Y eso es lo que se está expresando en el Perú, porque lo lógico dirías tú, bueno, entonces estamos en el paraíso. No es tanto así. ¿Por qué? Porque los grandes monopolios que concentran la economía peruana, que concentran en grandes sectores económicos, por ejemplo, el sector salud, está dominado por 2 o 3 grupos monopólicos, ¿no? Las finanzas también, lo mismo está sucediendo en el sector educativo, donde las grandes corporaciones económicas monopolistas están concentrándose, y ellos son los que van a iniciar todo un proceso de despojo y un proceso de... Bueno, y la consecuencia va a ser peor que la de Chile, pues. Así claro, que yo creo que ahí no son tontos los que están en el poder, ¿no? O sea, Chile ha sido una llamada de atención al mundo, ¿ah? Claro. O sea, la represión de matar gente por matar, y allí no lo han llamado dictador, no lo han llamado genocida, no es un sátrapa, no es un miserable. Piñera es un demócrata que protege el Estado y el bienestar de los que sí quieren la paz en Chile. No, pero no en otros países como en Venezuela, ahí sí no es un sátrapa, es un dictador. Claro. El discurso y el mensaje a conveniencia. Néstor, vamos a pasar ya a hablar de un tema de nuestros intereses nacionales. Vamos a dejar un poco el tema internacional, ojalá que puedas darte tiempo, sé que estás en las vacaciones y eres un incansable lector, y eso es admirable de ti, Néstor. Vamos a conversar de nuestro país que también vive una particular situación, la salida de un presidente ultraderechista vinculado al tema financiero como PPK, caído en desgracia por la revelación de Odebrecht. Martín Vizcarra, que es un tanto más moderado, ¿no? Se le podría considerar así, no es tan ultraderechista, es un tipo que tiene reflejos políticos, ha podido ganarle en varios espacios y escenarios al fujimorismo, ha metido preso a muchos de sus operadores políticos, ha disuelto el Congreso,
estamos en unas elecciones complementarias. Lo que me ha sorprendido a mí te he visto encarnado en Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bailey. Me acuerdo que el año 2000, no sé si el año fue el 2001, claro, 2001. Claro, cuando cayó Fujimori. Cuando cayó Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García luchaban por volver al poder, y Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bailey llamaban al voto en blanco. Voto en blanco. No, voto en blanco y yo voto viciado, ¿no? Porque por ahí va el tema. He visto en algunas de tus plataformas digitales que estás llamando a lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quieres que la gente vaya a votar? ¿Por qué? No, lo que yo he estado planteando es el tema del voto viciado como un voto de rechazo. ¿Voto en blanco no? El voto en blanco, bueno, es otra expresión, ¿no? Porque en el fondo también es una expresión de desacuerdo, ¿ya? ¿no? Incluso hasta los que no van a votar, ¿no? Claro. Pero el tema de fondo es el voto de protesta. O sea, el voto de protesta es, en este contexto, es por cómo se están dando las elecciones y las circunstancias en la cual se encuentra este proceso electoral. O sea, para empezar, por ejemplo, el cierre del Congreso vino de unas pugnas, ¿no?, entre dos facciones de la gran burguesía. La derecha liberal, que está encabezada por Vizcarra, y la derecha más reaccionaria, más extremista, que es la ultraderecha fujimorista, ¿no?, que es la que ha estado ocupando el Parlamento y ya estaba manejando como se da la gana y que estaba haciendo un copamiento de todas las instituciones del Estado. Esta se va a enfrentar con otra facción, ¿no?, la de Vizcarra, ¿no?, y que en esas pugnas, ¿no?, va a terminar en un cierre del Congreso. El cierre del Congreso, que si bien es cierto tuvo popularidad, hubo gente que efectivamente estaba de acuerdo, ¿no? El 80%, creo yo, después de una encuesta decía de que estaba a favor del cierre del Congreso. El rechazo, ¿no? Rechazaba el Parlamento. Efectivamente era así porque los partidos que manejaban el Parlamento, el Fujimorismo y el Aprimo, eran partidos muy desgastados. ¿Cuáles son tus razones, Néstor? Múltiples razones. ¿Cuáles son tus razones para el voto viciado? Ahí voy. Entonces, cuando viene el cierre del Parlamento, se viene una nueva convocatoria de elecciones. Esta nueva convocatoria de elecciones es la expresión de las pugnas entre estas dos facciones, donde lo que busca la derecha que está detrás de Vizcarra es reemplazar a la derecha del Fujimorismo y del aprismo. O sea, es una pelea donde yo voy a controlar el Parlamento. No, pero si fuera así, el jurado o los organismos electorales dirían: solo van a participar los partidos que expresan necesariamente el espíritu neoliberal. Y no es así, Néstor, ¿ah? Yo creo que el jurado ha dicho, bueno, que participen todos. Es más, no hay valla electoral. Que participe hasta los partidos tan radicales como los que llaman a matar a los políticos, como es el del partido de Antauro Humala. O sea, se ha abierto la puerta para todos los que están inscritos. Todos los que están inscritos, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que no? ¿Por qué crees que solo este cambio de Congreso complementario va a beneficiar, como tú dices, no, sale un grupúsculo de fujimoristas, apristas que han tenido el control del Parlamento y ahora va a entrar otro grupo? Otra versión de la derecha. Ya, ¿por qué le tiene? O sea, ¿tú crees que la población es de la derecha? No. Yo no creo que la población es la derecha. Pero es la población la que elige. Ya, y por eso la población no está entusiasmada con las elecciones. Entonces, yo creo de que el tema pasa porque el diseño de la ley electoral, que es... pero justamente, ¿quién va a debatir la reforma electoral, Néstor? Yo te pregunto. No, o sea, vamos a ser serios. A ver, estamos siendo serios, creo. Pongamos de que Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bailey en su momento, que llamaron voto blanco, voto viciado, pudo haber triunfado con el 80%, ¿no? Cosa que no ocurrió. Pero ¿cuál era el derrotero final de tener un vacío de poder? O sea, ¿quién encarna finalmente ese vacío? O sea, mira, ¿qué pasaría? Pongamos que el día domingo 26, un ejemplo, ¿no? El 80%, 90% le pongo yo ya, deslegitimado todos los partidos políticos. La gente votó en vicio y en blanco, fue la sorpresa. Ya. ¿Quién va a gobernar? Va a seguir gobernando Martín Vizcarra con sus decretos de urgencia y va a terminar el 2021 y el 2021 va a haber una elección al Congreso y así va a terminar este panorama. Es un escenario que te planteo. Si ahora no tenemos parlamento y no ha pasado nada, ¿qué te da la esperanza de que el pueblo se vaya a levantar y buscar un nuevo contrato social como en Chile, Néstor? Ya, yo creo que hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, la ley electoral está diseñada para que sigan gobernando los partidos tradicionales
¿no?, las cúpulas mafiosas corruptas que están vinculadas al Gran Capital, a la CONFIEP, ¿no? Si bien es cierto, participa ciertos sectores de la izquierda, Fuera pero así, son ¿por qué Cerrón ganó? son En ciertos, Huancayo, ¿por qué ganó Cerrón? son ciertos sectores de la izquierda que es anuente al neoliberalismo, ¿no? Son influenciados por las ONGs y no tienen un cuestionamiento claro al modelo neoliberal. Ahora, Cerrón es antiliberal y claro, ganó en Huancayo. En Puno ganó, recuerda, el que el día de hoy está preso. Ya, pero mira, Anti-neoliberal. Mira, ya, claro, está preso a Dubiri, Pero es y que- lo van a meter preso a Cerrón. Es que lo que tú, lo tú van- le han dices dictado es presión absolutista, preventiva ¿no? a Goyo. El sistema está absolutamente hecho para que solo los partidos de derecha gobiernen. Entonces, que Cerrón, hay 3, 4 gobiernos Mira, regionales que te- son te bastante comento, por ejemplo, antisistema. para que recordemos, no creo que estén en esa línea. Goyo Santos, por ejemplo, en el año 2016 tuvo una alta votación, por ejemplo, en Cajamarca. Ujú. Tuvo un 80% de votación Ya. en lo que fue las elecciones de 2016. Sin embargo, el diseño electoral te decía que para que él, ¿no?, su movimiento tuviera una curul en el Parlamento Nacional, El MAS. tuvo que haber llegado, ¿no? Tiene que imponerse primero una valla electoral a nivel nacional. Ujú. Como no lo logró, el 80% de cajamarquinos que había optado por esa opción electoral no fue representado en el Parlamento, se sale de la cifra repartidora y el fujimorismo termina teniendo el 3 escaños de los 4 que le corresponden a Cajamarca. Completamente antidemocrático, no reflejaba. Pero ¿qué es la culpa? ¿Es la culpa de que Goyo Santos no haya podido tener presencia política en otras regiones y pasar la valla? No, pero o sea, la eso no región- tiene nada, eso es un análisis muy simple, pues, No, Néstor. pero es la región cajamarquina que había optado por una opción política y que este diseño electoral justamente sirve para apagar, ¿no?, estos movimientos políticos que son contrarios al gran capital minero. Te pregunto. Por eso digo yo, ¿no? Te pregunto, El diseño todos los electoral, partidos el diseño Ujú. de las elecciones está diseñado de tal forma de que el pueblo crea de que vota y escoge, pero no es tanto que vote y escoge. Ujú. Sino es que a la finales hay una dictadura de estos partidos y organizaciones políticas que en su gran mayoría están vinculados directa o indirectamente al gran capital neoliberal, y es lo que hoy está en juego, la continuidad del neoliberalismo. El neoliberalismo, como veíamos a nivel internacional, está desgastado. En Chile es la expresión más clara. Ujú. La gente le está repudiando, está rechazando justamente este modelo político. Pero ahora, sin embargo, acá estamos las totalmente de acuerdo en eso. elecciones están sirviendo para alargar la continuidad de este modelo. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero eso pasa por la responsabilidad de los que no son neoliberales, como Fernández en Argentina, que no dijo vamos a votar en blanco ni vamos a votar viciado. Fernández dijo, muy bien, vamos a pelear de voto a voto con los neoliberales para nosotros tener un gobierno alternativo y progresista, y es lo que tiene que hacerse en cualquier parte del mundo, respetando el acceso al gobierno en el estado más pacífico, que es el democrático, ¿no? Entonces, oiga, si yo he visto en la calle, Néstor, y te digo porque he hecho un sondeo en Cañete y he hecho un sondeo aquí en Huacho, donde nosotros vivimos, la gente, el 40% odia a la clase política, odia a la clase Tú política. mismo te estás respondiendo. No, ¿Por qué, no, entonces? no, pero odia a la clase política. Pero yo les he preguntado, ¿pero vas a ir a votar? Sí, voy a ir a votar. O sea, no odia la democracia, odia a los personajes políticos, a los partidos políticos, pero sigue teniendo el espíritu democrático bajo su concepción de elección de gobierno. ¿Qué pasaría si dejamos que el voto sea voluntario? Debería serlo. ¿Cuántos votarían? Pero por eso nosotros necesitamos un nuevo Congreso, para que en ese Congreso se pueda sacar lo que el día de hoy Vizcarra pretendía o pretende, que es la reforma electoral, o sea, la reforma política. Necesitamos de alguna manera dar ciertos oxígenos de lo que el fujimorismo y la ultraderecha aliada de la CONFIEP el día de hoy no ha pretendido decir, no muevan nada. El país está bien, estamos creciendo, no muevan nada. Está bien que los empresarios como el Dionisio Romero Paoletti entregue 3 millones de soles no bancarizados, está bien eso. O sea, ese es el camino de los que el día de hoy pretenden refugiarse en Solidaridad Nacional, que es el partido de la naranja camuflada. La misma fuerza, lo mismo de Fuerza Popular. Y hay que decir algo, Néstor. Autocríticamente, los que estamos mal somos gente vinculada a la política y a los propósitos progresistas. Porque ¿cómo es posible que en nuestra región el 14% pretenda nuevamente votar por el fujimorismo? ¿Qué quiere decir? Que el trabajo político ha sido flojo, que las organizaciones, la concientización para buscar unas nuevas alternativas no se han dado. Todos los partidos han empezado a existir a los 6 meses de antelación a la campaña. Mira. Antes han desaparecido. Entonces, no le echemos la culpa, pues, o no pretendamos nosotros patear el tablero cuando necesariamente
vamos a tener como consecuencia del voto blanco y viciado el mismo gobierno con decretos de urgencia. Ya. O sea, ¿eso va a ser así? Claro. No ya, creo que alguien diga, bueno, todos los del voto blanco y viciado vamos a ir y tomar gobierno para hacer un nuevo contrato social. Ya, hay muchas aristas. Mira, yo creo que hay un punto que hay una incoherencia que lo he encontrado, bueno, tú lo mencionas, lo he encontrado en muchos analistas. Por ejemplo, ¿no? Si la población en su 80% aceptó o aprobó la disolución del Congreso, ese 80%, ¿por qué no se expresa electoralmente en esos partidos que estuvieron por la opción del cierre del Congreso? Claro. ¿Y por qué la mayoría, o pongamos ya la mitad de la población hoy día, está desencantada de las elecciones? Y yo tengo otra apreciación. Por las mentiras, pues. Yo tengo una apreciación. La apreciación es que, si bien es cierto la lucha anticorrupción, una lucha que tuvo cierto arraigo en la población, pero sin embargo fue utilizada en la población. O sea, la población tiene un malestar, como tú bien mencionas, contra la clase política en general, es porque no se han resuelto los problemas, los pueblos de agua, desagüe, educación, salud, el alza del costo de vida, el desempleo, todo ese problema, ¿no? Está tan agudizado en nuestra sociedad que estos gobiernos y estos partidos, y seamos objetivos, no solamente fue el fujimorismo y el aprismo, porque hay que ser honestos, es también Ollanta cuando llegó al poder, es también PPK y también es Vizcarra. Eso es lo que ve la población. Entonces la población está harta, entre comillas, de la clase política, porque esos partidos políticos, organizaciones políticas, son los que han sostenido y sostienen todavía este modelo y este sistema injusto que justamente no le da a la población la solución de sus problemas. Es por eso que la percepción en el ciudadano es esa. Por eso que nosotros podemos explicarnos por qué aprueban el cierre del Congreso, pero por qué ahora no están optando por los partidos que estuvieron por el cierre. ¿Por qué? Porque ven en el fondo lo mismo. No creo que sea así. Mira, no creo que sea así. Déjame terminar mi idea. ¿Por qué? Porque ahí está lo que tú dices, pues. Son organizaciones políticas que se reúnen antes de las elecciones y se ponen de acuerdo entre ellos para poner candidatos que no han tenido, en su mayoría, ¿no?, trabajo político, experiencia dirigencial con la población, no siente lo que la población siente y están de candidatos. Ahora, y son gente, discúlpame acá, que la mayoría está vinculada a grupos económicos. ¿Entiendes? Ya, entonces, ahora ese es un problema, digo yo para terminar esta partecita, sí. Este es un problema que hace que justamente la población vea esto como más de lo mismo. Y yo te digo una cosa, y tiene razón. Yo digo que la población tiene razón en que es más de lo mismo. Y el problema no está en que este voto de rechazo, este voto de protesta, logre los 2/3 de votación, porque según la ley es el 2/3 de votación. Efectivamente, va a haber un parlamento elegido. Muy posiblemente el día domingo se elige un parlamento. Muy posiblemente en el escenario más extremo no continúe Vizcarra con su decreto, efectivamente. Pero va a haber un pueblo que va a cambiar, a eso voy yo. O sea, el voto de rechazo es la toma de conciencia del pueblo, que el pueblo entienda de que estos señores, estas organizaciones que se están presentando, no le van a resolver sus problemas porque en su gran mayoría son personas que están vinculadas directo e indirectamente a los grupos económicos y que no van a modificar. ¿Quién va a resolver sus problemas? El pueblo. ¿Quién? Pero ¿cómo va a resolver? O sea, el pueblo, el pueblo, tú dices el pueblo, pero es una concepción ultra subjetiva. Alguien tiene que dirigir el gobierno y decir, yo te voy a aumentar presupuesto para educación, yo te voy a aumentar presupuesto para salud, yo te voy a aumentar presupuesto para seguridad ciudadana. O sea, tú me dices, y bueno, ¿quién resuelve? El pueblo. ¿Y quién es el pueblo? No necesariamente, va a ser pues ¿Quién aprueba el presupuesto general de la República? Tú eres maestro, Néstor, por favor. Es el Parlamento. ¿Qué parlamento, pues? Ya, está bien, pero sin parlamento vamos a tener un cuasi dictador como Vizcarra, que se le va a ocurrir a él y sus economistas, sacan un decreto de urgencia y ya te aprueban el presupuesto y se acabó. ¿Por qué? Porque la mayoría no quiere Congreso. No es eso. Yo creo que estás viendo mecánicamente el problema. No, el problema está, tú estás llamando a un voto de desobediencia electoral. No, es una opción democrática. No, pero es de porque desobediencia electoral, pues. En el casillero, ¿no? Tú no estás votando, tú no estás llamando voto en blanco, tú estás llamando desobediencia, que es viciar el espíritu. Y eso es una opción democrática. Por supuesto, hay que aceptarlo. Pero tiene un espíritu de rechazar pues el tema electoral. No, estás rechazando porque no estás encontrando una opción. Yo creo que eso es válido en democracia. Por supuesto, pero nos deja una cefalía bastante irresponsable. O sea, ¿quién asumir el gobierno? ¿Quién asume ser los parlamentos? O sea, esa cefalía nos va a dejar en la misma situación que estamos ahora, que no tenemos parlamento y no tenemos Congreso, Néstor. O sea,
El día lunes amanecemos sin parlamento nuevamente. ¿Eso es tu aspiración? No es mi objetivo principal. Yo creo que el objetivo principal, y de muchos de los que están directo e indirectamente propiciando este voto de rechazo, es que la población tome conciencia. Muy bien. Mira, mire, está marcando ya rojo, eso quiere decir que nos va abandonando la batería Ya, para terminar, sí. Yo creo de que el camino está en que la población tome conciencia y en este voto rechazo, en este voto de protesta, la población entienda de que la población en las calles exigiendo sus derechos es lo que va a lograr de que estos derechos que han sido conculcados a partir de la Constitución del 93 regresen. Eso lo tiene que hacer la población consciente, como en Chile. Como en Chile está logrando una asamblea constituyente a partir de las grandes movilizaciones. Entonces, ahora sí, ahora sí te entiendo. Por eso, ahora sí yo el voto viciado para ir a una asamblea constituyente. Por supuesto que sí. Ahora sí, dilo así, pues. No, lo que yo estoy planteando dilo es así, eso, ¿no? Yo estoy planteando un voto de rechazo, pero no un voto hepático, sino un voto político para rechazar este proceso y de que se no un voto de hígado, sino un voto de asamblea constituyente. Es un voto político. Muy bien, vamos a finalizar, Néstor. Lo que yo sí tengo que decir lo siguiente: esto no es dictadura. Estamos viviendo en democracia. No sé a quién carajo se les ha ocurrido que la gente que llama voto blanco, como lo hizo Jaime Bailey, Álvaro Mario Llosa, o voto viciado, se le tenga que detener a ciudadanos que están en su pleno ejercicio de derecho. ¿A quién carajo se les ocurre? Oiga, ministro del Interior, policía de inteligencia, policía del Estado, capturen delincuentes criminales que están matando a la gente, no a ciudadanos que en pleno ejercicio de su derecho constitucional, yo puedo salir con un parlante y no por eso, y puedo llamar voto en blanco, y puedo llamar voto visado, y por eso me van a detener, carajo. ¿Por eso? Váyanse, no, ya saben, discúlpenme, los derechos civiles de los que tiene la institución, lo que llaman de espíritu democrático, no detengan a personas por llamar voto en blanco y viciado. Tienen razones suficientes para estar en descontento, suficientes. Pretendía el fujimorismo y la derecha más cancerbera y la más mediocre y la más criminal sacar a la verdad, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Han pretendido en las instituciones mentir. Por ejemplo, está pendiente en nuestra región la matanza de los campesinos en Pativilca. Cómo terminaron metiéndole soplete en el trasero a campesinos solo por la venganza del que el día de hoy es un criminal, un maldito genocidio como es Mario Hermosa Ríos y Fujimori. La matanza de Pativilca está pendiente. Dedíquense a capturar delincuentes políticos corruptos y delincuentes criminales del crimen organizado y no a personas que en su pleno ejercicio de derecho puedan salir. Yo puedo salir con un parlante, puedo financiar yo de mi propio bolsillo, poner un cartel, voten en blanco y viciado. Estoy en mi pleno ejercicio y derecho. He visto ahí por las redes sociales que están deteniendo personas solo por hacer lo que tú estás haciendo, llamar a una asamblea. Ahí está lo que yo te digo, ¿no? Yo creo de que el voto de protesta... O sea, por llamar a voto viciado me van a decir terruco a mí. O sea, el voto de protesta preocupa a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos que están en el poder, porque es la expresión del rechazo a todo esto. Entonces, de ahí que están criminalizando, sí, pues, a los que están en eso sí, promoviendo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Contigo hemos discrepado acá, pero yo creo que fundamentalmente, si el espacio es democrático, todos tienen derecho a expresarse, ¿no? Claro. Entonces, mira, tanto es así que yo tengo que tolerar que los grupos evangélicos fundamentalistas vengan a hablar de la Dios Madre y le quiten el dinero sistemáticamente. Tanto así que yo tengo que tolerar en este sistema democrático que el Estado promueva el quitarle la capacidad de formarse y volver brutos. Como decía Marco Aurelio de Negri, no es delito volver bruto a la sociedad y al pueblo. Eso tenemos que tolerar. ¿Y por qué no puedo tolerar yo la discrepancia natural y política que alguien diga, ¿sabes que voten en blanco, voten viciado? Y si eso es lo que la gente quiere. Claro. La gente el domingo va a votar viciado. A mí me gustaría que voten por Acción Popular, que por ahí estoy yo un poco, porque por ahí yo concierno con Johnny Lescano, que me parece un parlamentario un tanto contestatario, ha defendido el tema de los derechos laborales, ha terminado, pues es mi simpatía. Yo quisiera, pero no se va a hacer lo que yo quiero, y la gente tiene que hacer en democracia, en ejercicio del espíritu democrático, lo que mejor le convenga, sin alterar el orden público, sin dañar a nadie, pero con sus ideas. Es una lucha de ideas, es una lucha política. En la lucha de ideas entra todo, entra hasta los satánicos, los evangélicos, los nazis, todo es una lucha. Venimos a pelear dentro de las ideas, y si las ideas no se convierten en acciones que puedan alterar o dañar a nadie, no tienen por qué nadie criminalizar ni perseguir, y todavía vergonzosamente ponerle chalecos de detenido. ¿Qué es eso? Eso me parece más una actitud fascista, nazista, una actitud represiva, una actitud
de terruquear, ¿no? Los que pensamos así somos terrucos, pues. Eso es lo que dice el Estado, ¿no? No, los que puedan, o sea, si hasta los propios evangélicos llaman al voto en blanco porque para ellos el mejor gobierno es el paraíso de Dios. Y yo con todo respeto, les respeto también porque piensen así. Y el paraíso de los satánicos es el diablo y sus juergas, ¿no? Pero está bien que piensen lo que les da la gana, mientras no hagan daño a nadie, están en su pleno... Eso es democracia. Claro, Si no, es la libertad de expresión, así la es. libertad de pensamiento, y yo creo que, como tú dices, se tiene que respetar, y en una sociedad que se dice democrática, ¿no? Y en elecciones que se dicen democráticas, no se puede perseguir, no se puede detener, criminalizar la lucha de ideas y la lucha política. Así es, ¿no? Mañana los policías de inteligencia me ponen un trapo rojo y me siembran y luego me sacan como terruco. Así es lo que se manejaba en los 80. No estamos en los 80. Policías asesinos y criminales, muchos de ellos. Estamos en el 2021, hemos recuperado la democracia, nos ha costado sangre recuperar la democracia y defendemos la democracia y discrepamos con altura sin hacer daño a absolutamente a nadie. Néstor, muchísimas gracias. Siempre es un placer conversar, sobre todo de los que nos hacemos cargo, ¿no? La mayoría de jóvenes o la mayoría está en otra cosa, está en otro tema. Estamos hablando aquí de hacernos cargo de nuestro país, hablar de la política, porque la política tiene que ver mucho con todo lo que nos pasa en nuestro país. Había una frase, ¿no? El que se desentiende de la política... Está condenado a ser gobernado por los que, ¿no? Por los... ya saben, pues. Las parias, ¿no? Las parias, así es. Así no se desentiende de la política. ¿Quiere paz? Lea, investigue. No se deje llevar por los jingles, por la propaganda. Han puesto paneles, ¿no? Investigue, lea. Y eso es la única forma de ser coherencia. Respeto total y absolutamente a los que van a votar en blanco. Respeto absolutamente a todos los que van a votar viciados y también respeto a aquellos que tienen una opción política. Eso es democracia. Estimados amigos, hemos tenido una conversación alturada con un colega, maestro de vocación, luchador social, Néstor Escalante Chang. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas. Prensa Libre, periodismo sin censura ni mordazas.